Reporte energético actual. Dandelion. Mensaje del futuro. Canalizado por Daniel Zipolat. Mis amadas hermanas y hermanos. Soy Dandelion. Es para mí una enorme alegría poder conectarme con ustedes otra vez. Deseo que reciban mis más altas vibraciones, en consonancia con la nueva y reveladora etapa que están comenzando a transitar. Para los que siguen de cerca cada uno de los reportes energéticos que junto con mi compañero les entregamos periódicamente, habrán podido notar que el tema de la relatividad de la realidad, junto con la del factor tiempo, han sido últimamente para nosotros de una alta prioridad. Y esto se debe a que en el nuevo espacio de cuarta dimensión al que han ingresado, comienzan a modificarse sus percepciones sustancialmente. Y urge comenzar a establecer una nueva plataforma de entendimiento para la comprensión de dichos cambios. De lo contrario, es posible que una bruma de confusión impida encontrar el mejor y más rápido camino de salida. Y es en eso mismo, en lo que deseamos enfocarnos hoy. En la forma que empiezan a percibir las cosas, y el por qué, con el objetivo de expandir un poco más allá, su propia conciencia trascendental y perspectiva. Mis amigos, es preciso comenzar a incorporar una nueva dinámica de observación, para entender ciertas variables, tanto para interpretar las energías de su entorno, como de sus propias percepciones, respecto a ustedes mismos. Por supuesto que no para todos será igual, ni podrá ser aprovechable para muchos, la presente información. Ya que, no todos, están transitando por los mismos ciclos cósmicos, ni en las mismas líneas de tiempo, ni mucho menos, con el mismo nivel de conciencia. Es por eso que se cruzan a diario, con personas que continúan con sus vidas de manera automática, como si nada estuviera sucediendo. No es difícil imaginar que por momentos, esto los puede desestabilizar, haciéndoles creer que algo no está bien en ustedes, o que algo está fallando en los demás. Y es normal, que en esas condiciones, piensen que, uno de los dos, ustedes, o los otros, están perdiendo la lucidez. Mis amigos, este tipo de situaciones es tan solo una parte de la nueva realidad en la que tienen que aprender a manejarse. Pues nunca antes, su planeta estuvo abierto a tantas posibilidades convergentes y simultáneas a la vez. Y esto, tanto a mi coequiper como a mí, nos enfrenta a un gran desafío. Debido a que los códigos de información, con los que nos comunicamos para ser recibidos e interpretados, requiere de ustedes como antenas receptoras, de un grado aún más alto de sintonización. Mis queridos hermanos, en el pasado, les hemos hablado acerca de que debían desarrollar cierta elasticidad, para incorporar nuevos conceptos e ideas. Y esta será una excelente oportunidad para empezar a desarrollarla. Muchos se sienten confundidos porque creen que debido a los cambios que han sufrido últimamente, por su estado de contingencia, algo en sus vidas ha cambiado de manera definitiva. Sin embargo, esto es solo una manifestación de algo mucho más profundo que se desarrolla por debajo de la superficie. Y es eso precisamente a lo que hoy me quiero referir. Y tiene que ver nuevamente con el factor espacio-tiempo en relación con su realidad y de la manera como la perciben. Para esto, vamos a poner ciertas cosas en claro. Desde donde nosotros podemos observarlos, nos damos cuenta del desfasaje temporal en el que se encuentran, y la cantidad de conceptos tan distorsionados y relativos acumulados, que a estas alturas no hacen otra cosa que confundir cada vez más su percepción de la realidad y de su entorno. Sobre todo, en un momento tan singular para ustedes, en el que ya deben tener muy claras la cantidad y variedad de posibilidades que se les comienzan a presentar, en ese sentido.
mis amados hermanos. Lo que ustedes llaman tiempo, no es otra cosa que el estado de permanecer desincronizados con las frecuencias de coherencia de la conciencia cósmica universal. Pero tranquilos. Vamos a explicarlo. Cuando en sus anteriores ciclos cósmicos, todo su sistema solar ingresó al blindaje energético, ustedes quedaron atrapados en una densidad en la que no solo se vieron sustituidos los componentes originales de su verdadera realidad, sino que se generó una ralentización en las frecuencias de coherencia respecto a las de la conciencia cósmica universal, dando como resultado lo que ustedes hoy describen como tiempo. Para ilustrarlo de una manera más gráfica, permítanme compartirles el siguiente ejemplo. Seguramente que la mayoría de ustedes habrán podido apreciar el maravilloso nado de los delfines. Imagínense un grupo de ellos desplazándose juntos, libre y graciosamente, a través del mar, nadando y saltando fuera de la superficie, a su antojo. Pero a medida que se van desplazando, van notando que el agua se va poniendo cada vez más densa. Y es que se toparon, inadvertidamente, con una especie de barrera, en la que las propiedades fluidas del agua, se transformaron de buenas a primeras, en una especie de sustancia gelatinosa, mucho más densa, de la que no se pudieron liberar. A partir de ese momento, quedaron apartados de su verdadero medio y naturaleza. Y esto no solo les provocó a partir de allí desplazarse mucho más lentamente, sino que esa misma desnaturalización producida por el cambio de densidad hizo que se modificara temporalmente toda su perspectiva acerca de su realidad, de sus posibilidades y de su entorno. Los delfines pasaron tanto tiempo desplazándose tan lentamente, sumergiéndose tan profundo, que hasta llegaron a olvidar sus propias características y capacidades iniciales. Lo que antes era fluir velozmente, y en sincronía con el mar, se transformó en algo condicionado por una densidad muy característica, que los imposibilitó de permanecer sincronizados con su ambiente original. Mis amigos, esta historia nos sirve como analogía, para que puedan entender que esa desincronización, producto del cambio de densidad, es a lo que ustedes llaman tiempo. Como podrán ver, el factor espacio-tiempo condiciona directamente la percepción de su realidad, y viceversa. Y ustedes, mis queridos, están inmersos en una realidad que ha sido sustituida de igual manera desde que ingresaron a su actual atmósfera vibratoria. El punto en el que ahora deben enfocarse es que muchos de ustedes, luego de mucho, pero de mucho tiempo recorrido fuera de sincronización, ya empiezan a vislumbrar de manera intuitiva que algo en ustedes está cambiando. Lentamente comienzan a tomar conciencia acerca de su verdadero origen y naturaleza. Por lo tanto, también empiezan a ser más conscientes de su realidad adulterada. Pero también sería injusto no poner las cosas en cierta balanza. El haber ingresado a dicha densidad fue una decisión consciente por parte de sus seres superiores para colaborar con el gran plan expansivo de la luz, para aprender acerca de la desintegración, y para trabajar con la oscuridad. No existe una trampa como tal, observándolo desde ese nivel de comprensión. Es por eso que al mismo tiempo, ahora se nos permite comunicar cuál es la verdadera naturaleza del estado en que se encuentran, y hacia dónde se perfila su verdadera ruta de salida. En los estados más elevados e integrados, no solo no existe tal cosa como el tiempo, ni lo que ustedes llaman velocidad de la luz. Es el mismo caso que cuando me preguntaron acerca del libre albedrío, que tampoco existe, por la sencilla razón de que aquí no hay nada que elegir. Con el espacio-tiempo sucede lo mismo. No existe desplazarse del punto A al punto B.
Y todo vibra mucho más allá de la velocidad de la luz, como la que ustedes conocen. Mis amigos, no es necesario que acepten nada de lo que les digo. Tampoco crean de buenas a primeras lo que su ciencia quiera plantearles, por más razonables y lógicas que les puedan resultar sus conclusiones. Confíen solamente en lo que sus más íntimas y profundas percepciones les indiquen. Muchos de los síntomas y sensaciones desagradables que experimentan son producto de que su inconsciente sabe perfectamente que están viviendo en el pasado. Mis queridos amigos, ustedes deberían estar ahora, aproximadamente entre 30 y 50 años, en el futuro, en lo que concierne al desfasaje temporal acumulado en sus últimas generaciones. ¿Tienen idea de lo que eso significa? Es lo mismo que decir que se encuentran esa cantidad aproximada de sus años, viviendo en el pasado. Esto es lo que internamente les puede hacer sentir la sensación de que no están viviendo una vida real, sino una representación de la misma, de manera fantasmagórica. De esto no sería posible darse cuenta si el tiempo no se estuviera acelerando como lo está haciendo. Pero al mismo tiempo, mis amigos, los pone sobre aviso de que se viene una gran actualización en cada uno de ustedes. De hecho, si se los estamos comunicando, es porque ya está sucediendo. Y esto cada vez se vuelve más notorio porque a medida que las frecuencias se aceleran, la percepción del desfasaje temporal se acentúa de manera dramática. El tiempo empieza a comprimirse, y ya no hay manera de que la realidad continúe conservando la coherencia espacio-temporal a la que estuvieron acostumbrados. Entonces, todo se sale por momentos de su cauce, dando como resultado los loops temporales cada vez más cortos y repetitivos, los saltos en las líneas de tiempo, la falta de novedades, errores, y un largo etcétera. Esto se confunde muchas veces con desorientación, falta de propósito, desmotivación y vacío, que ciertamente podría estar justificado por lo que les acabo de compartir. Pero por favor, no se confundan. No estamos hablando de síntomas, ni de estados de ánimo circunstanciales, debido a diferentes causas, que pueden estar justificadas o no. Estamos hablando de otra perspectiva y escala de cosas. La manera que pueden interpretar lo que les quiero significar es sencilla. Y se puede ver representada cuando realizan muchas de sus actividades cotidianas. Por ejemplo, hacen o se proponen hacer algo, y algo en su mente les dice: no, no es por ahí. Entonces buscan diferentes caminos, alternativas, o actividades, y otra vez, sienten esa voz interna que les dice: no, por ahí tampoco es. Entonces el desconcierto puede abrumarlos, por algo que su conciencia ya les está intentando comunicar a gritos. Y es que están desfasados en su línea de espacio-tiempo, viviendo en una realidad fantasmal, que ya no les pertenece. Esto es lo que internamente les hace percibir la ausencia del espacio y del tiempo, inclusive, hasta la ausencia de ustedes mismos. Está faltando el antiguo combustible que los impulsaba, sin conciencia, y de manera automática. Es normal en estas instancias que esto suceda, teniendo en cuenta que no es allí precisamente donde pertenecen, y donde su esencia no vibra de manera coherente con la de su verdadera naturaleza y origen. Mis amigos, vuelvo a repetirles una vez más, para que no pierdan el hilo de todo este asunto. No es su mente la que duda si realmente existen o no. Son las mismas frecuencias de actualización, mucho más sutiles y refinadas, las que revelan la no existencia de ustedes, en lo que creen que es su presente.
Entiendo que esto último podrá resultarles como un juego de palabras, pero les pido que intenten repasarlo, hasta incorporar su verdadero significado. Esto es lo que sucede cuando se intenta traducir lo abstracto a lo concreto, como lo es una paradoja temporal. Es por eso que muchos buscan la comprobación de su real existencia, mirándose al espejo propio, o en el reflejo de los demás. De ahí el mal uso que están haciendo de las redes sociales. Cada quien necesita ser visto de alguna forma, para ser reconocido de manera externa, por otros. En otros casos, utilizan la confrontación, pero el objetivo es el mismo. Es el de ser descubierto y reafirmado como una entidad real, dentro de una realidad adulterada. Eso no tiene ningún sentido, ni tiene absolutamente nada que ver con su verdadera esencia. Pero entiendo que al no tener a la vista una referencia real de quienes verdaderamente son, necesitan reflejarse en un espejo externo, imaginario. Mis queridos hermanos, fíjense en los animales. Ellos nacen, viven y mueren sin jamás haberse visto al espejo. Nunca saben cómo es su aspecto, ni tampoco necesitan saberlo, pues ya son. Y esto es producto de la verdadera conexión con un estado de ser genuino. No necesitan ningún otro requerimiento que el de cubrir sus necesidades fisiológicas básicas, que están en sincronía con las de su planeta. En otra oportunidad, intentaré explicarles lo que significa, para todo ser viviente, tener un encapsulamiento físico, desde el punto de vista temporal, ya que consumiría demasiados minutos ahora. Pero sepan que una manifestación física, desde el punto de vista de un estado de integración, es todo lo contrario a dicho estado. Una manifestación es un espacio ganado al vacío. Y ocupar un espacio, significa que ya comienza a correr el tiempo de descuento de lo que ustedes creen acerca de lo que es la existencia. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes adquieren cosas materiales, a través del dinero, no están obteniendo nada en concreto. Lo único que hacen, es comprar tiempo. Cuando ustedes hacen las compras de sus alimentos, sí. Formalmente lo hacen para alimentarse. Pero la realidad es que están comprando tiempo de supervivencia hasta la siguiente comida. Invierten su tiempo para intentar neutralizar su paso, para retenerlo. En otros casos, compran cosas para acelerarlo, y en otras ocasiones, para enlentecerlo. Pero a fin de cuentas, aún no encuentran la manera de desarticularlo. Esto es lo que en cierta forma, les provoca una especie de estado de neurosis. Mis hermanos, el ser conscientes que el factor tiempo es una ilusión, podrá darles al menos la posibilidad de elevar su visión hacia lo que es imperecedero. Eso hará que su estado de sincronía con la fuente se estreche cada vez más. Y que las frecuencias de la coherencia se vayan incorporando nuevamente a su conciencia. Entiendo que nada se puede lograr de la noche a la mañana. Pero intenten observar a sus peores enemigos, que son sus propios pensamientos, que ya vienen preestablecidos y programados. Comiencen a desmagnetizarlos. Mis queridos, esto forma parte del programa de restauración de la humanidad. Y no es posible pretender avanzar hacia ninguna dirección determinada, si no toman conciencia primero, de quienes no son. Como mensaje final, podría orientarlos en el sentido de que la mejor manera que pueden sortear el desfasaje temporal que los separa, de quienes verdaderamente son, es no solo el hacer consciente todo esto que les hemos comunicado, sino que, al mismo tiempo, puedan comenzar a verse con otros ojos, a sí mismos, y a quienes observan separados de ustedes, como una referencia externa y lejana, en la que intentan reflejarse.
Cuando eso les suceda, orienten su mirada al cielo, y recuerden que más temprano que tarde, todo se volverá a sincronizar. Yo soy Dandelion. Me despido por ahora, abrazándolos con un poderoso halo de luz de integración, y como parte de la maravillosa alquimia del amor universal. Bendiciones para todos, y hasta cada momento. Mensaje canalizado por Daniel Zipolat. Para el programa de difusión de información del proyecto de Oruga Mariposa.